Dada la ecuación de la parábola, queremos encontrar todas las siguientes características al escribir la ecuación en forma estándar o este formulario aquí. Aviso como el lado izquierdo de esta ecuación sería un trinomial cuadrado perfecto en términos de x, y el lado derecho en términos de y está factorado. Así que para el primer paso, debemos completar este cuadrado en x cuadrado más 6 para formar un trinomial cuadrado perfecto. Tenemos x cuadrados más 6x más una constante igual 4 y más 11 más una constante. Para completar este cuadrado, tomaremos la media del coeficiente de x, o la mitad de 6, y luego cuadrarla. Bien, la mitad de 6x a Siemens 3 cuadrados es igual a 9, así que vamos a añadir 9 a ambos lados de la ecuación. Aviso cómo ahora podemos factorar el lado izquierdo. Tenemos x y los factores de 9 que añaden a 6. Son más 3 y más 3, tenemos más 3 aquí y más 3 aquí. Y en el lado derecho tenemos 4 y más 20. Así que a la izquierda podemos escribir la cantidad x más 3 igual cuadrado. Vamos al factor hacia afuera 4. Así tenemos 4x la cantidad y más 5. Ahora que tenemos la ecuación en la forma correcta, lo primero que debemos reconocer es que la parte 10 de la ecuación está cuadrada, y por lo tanto tendrá un eje vertical, o eje vertical de simetría, lo que significa que la parábola se abrirá o bajará en base al valor de A. Si A es positivo la parábola se abre, si A es negativo la parábola se abre. Para este ejemplo, aviso que 4A igual más 4, por lo tanto A igual 1, o más 1, por lo tanto sabemos que la parábola se abre. Volviendo a nuestra ecuación ahora, primero encuentre el vértex. Las coordenadas del vértex serán. Entonces, si tenemos la cantidad x más 3, la coordinación x del vértex sería menos 3, y si tenemos la cantidad y más 5, la coordinación y sería menos 5. Así que vamos adelante y tramamos el vértice. En el plano coordinado estaría aquí. Ponemos A para vértex. Ahora sabemos que esta parábola se abre. Así que vamos a hacer que un boceto de una parábola se abra porque nos ayudará a encontrar toda esta otra información. Entonces, parecería algo así, pero porque sabemos que se abre, sabemos ahora que el enfoque sería el vértex, o dentro de la parábola, y sabemos que la directrix estaría por debajo del vértex. Y ahora, lo más importante para recordar es la distancia del vértex al enfoque es igual al valor absoluto de A. Y la distancia del vértex a la directrix también es igual al valor absoluto de A, y desde A igual 1. Por supuesto, el valor absoluto de 1 todavía es 1, así que ahora, si volvemos al gráfico, este es nuestro vértice y el foco está por encima del vértice, debe ser una unidad arriba o este punto aquí, lo que significa encontrar las coordenadas del enfoque. Añadiremos una a la coordinada, y del vértex porque es una unidad sobre el vértex, lo que significa que el enfoque tendrá coordenadas menos 3, entonces menos 5 más 1 sería menos 4, que podemos verificar del gráfico. Y entonces el directrix sería una unidad bajo el vértex o una línea horizontal que pasa a través de este punto aquí, así que esta sería nuestra directrix, y porque esta es una línea horizontal, sabemos que la ecuación de esta línea sería y igual menos 6. Por supuesto, otra forma de obtener esta ecuación sería restar una de la coordinación y del vértex. Aviso que 5 unes a Siemens menos 6, lo que nos daría nuestra ecuación. Y entonces para la ecuación del eje de simetría, o eje, sería una línea vertical que pasa a través del enfoque, y el vértex o esta línea vertical aquí. Y de nuevo, al graficar esto podemos decir que la ecuación del eje sería x igual menos 3. Aviso, la fórmula dice que es x igual h. Donde hay la coordinación x del vértex. Aviso como el vértex tiene una coordinación x de menos 3. Y luego finalmente encontraremos los endpoints del lectus rectum, que nos dará 2 puntos más en la parábola para que podemos entonces dibujar un gráfico más exacto de la parábola. El rectum latus es este segmento aquí, donde el punto medio es el foco,
Los dos endpoints están en la parábola, y el rectum latus es paralelo a la directrix. Más importante, tiene una longitud igual al valor absoluto de 4a. Mirando nuestra ecuación, tenga en cuenta que 4a es igual a 4, y por lo tanto el lectus rectum tiene una longitud de 4 unidades. Vamos adelante y acabemos este bosqueo duro de nuestra parábola, porque el enfoque es el punto medio del rectum latus. Sabemos que si la longitud es 4 unidades, una puntual sería 2 unidades al derecho del enfoque, o este punto aquí, y el otro punto sería 2 unidades a la izquierda del enfoque o este punto aquí. Aviso como tendría este segmento una longitud de 4 unidades, pasa a través del enfoque y es paralelo a la directrix. Para encontrar las coordenadas podríamos ver el gráfico. Aviso cómo sería el punto izquierdo. Y el segundo punto sería. Por supuesto, la otra opción es agregar y restar 2 de la coordinación X del enfoque. Aviso que 2 sería menos 5, y menos 3 más 2 igual menos 1. Pero más importante. Ahora que tenemos 3 puntos en la parábola podemos dibujar una parábola más exacta pasando a través del vértex, y los 2 puntos del rectum latus o diámetro focal. Entonces, la parábola se vería algo así. Por supuesto, podemos hacer una tabla de valores, o encontrar los interceptos, si queremos más puntos en la parábola. Espero que encontraron esta explicación útil.